Con motivo del estreno de Mortal Kombat 2, la secuela a la película que se estrenó en 2021, hoy les vengo a hablar de Mortal Kombat, pero no de las películas nuevas, sino que la de 1995, dirigida por el director Paul W.S. Anderson. No confundir con Paul Thomas Anderson, el director de Una batalla tras otra, de Boogie Nights y de Magnolia. No, este director es el director de Event Horizon, de Resident Evil y de Alien vs Predator, quien también dirigió esta película, por supuesto, protagonizada por Robin Shou como Liu Kang y por supuesto con Christopher Lambert en el papel de Raiden, quien es un actor de alto peso, quien en su momento fue una de las estrellas más grandes que perteneció al elenco de esta película. Debo decir que tengo un cariño especial a Mortal Kombat, especialmente a esta película, así que les voy a ir contando un poco acerca de mi experiencia con este videojuego y de cómo también fue mi experiencia con la película, lógicamente. Así que voy a estar hablando de esta película en detalle, hablando de sus peleas, de su atmósfera y de las actuaciones de sus personajes principales. Así que vamos con todo ahora. La película de Mortal Kombat de 1995 para mí representa nostalgia absoluta, porque cuando era niño, como todo fan de los videojuegos, jugué Mortal Kombat. En arcade, por supuesto, pero también en Super Nintendo, y eso que nunca tuve Super Nintendo, pero nunca faltaban los amigos que tenían el juego, el primero, el segundo y el tercero especialmente. Estaba fascinado con el realismo de los personajes, de lo creativos que eran, de los escenarios, de la música y de lo gráfico del juego en cuanto a la violencia. Esto no era Street Fighter, que también era un gran juego, sino que era más oscuro, mezclando artes marciales con magia negra, enemigos salidos del infierno y héroes con poderes. Mis favoritos eran Raiden y Scorpion, por supuesto, aunque luego también me hice fan de Nightwolf, Baraka y tantos otros más. Todos los combatientes tenían sus movimientos propios y era entretenido buscar las combinaciones y descubrir los fatalities de cada uno. Una tremenda recompensa para el ganador, quien por lo general destruía al contrincante de las formas más brutales. Entonces podrán comprender mi emoción cuando anunciaron la película de Mortal Kombat. Por circunstancias de la vida, lamentablemente no pude verla en el cine, pero sí pude arrendarla en el Errolos, la competencia de Blockbuster acá en Chile durante los 90s. Desde el principio quedé con los ojos como plato, pegado a la pantalla, full emocionado por esa tremenda canción con la que abre la película, ese grito que dice Mortal Kombat y luego ese tecno furioso que te erizaba la piel. La película tenía los personajes del primer juego, la historia o parte de ella, y tenía efectos especiales que en su momento me impactaron. Hace poco volví a ver la película y mi opinión sobre ella no ha cambiado mucho al respecto. Sí, tal vez algunos efectos han envejecido mal, pero hay que entender la película en su contexto. Era la película basada en un videojuego más fiel a la fuente original a la fecha. La película abre con Shang Tsung luchando contra el hermano de Liu Kang, y por contexto comprendemos que le ha quitado la vida, para luego amenazarnos directamente a la cámara con que nuestra alma será de él. Your brother's soul is mine. Pero todo ha sido una pesadilla de Liu Kang, quien debe volver a su pueblo para sumarse al torneo de Mortal Kombat. Ahí conocerá a Raiden, que le advertirá que aún no está preparado para luchar. Pero Liu no está para profecías, sino venganza, así que parte de inmediato sin el consentimiento de nadie. Luego nos presentan a Sonya, quien va acompañada de Jax en un club nocturno buscando a Kano. ¿Por qué lo está buscando? Bueno, aparte de porque es un mercenario, Kano mató al compañero de Sonya. No se ahonda mucho en esta relación entre Sonya y su compañero fallecido, pero sirve como motivación para el personaje. En fin, en el club nocturno Sonya y Jax tienen un enfrentamiento con unos tipos malos, y lo curioso es que nadie se inmuta con los balazos, todos siguen bailando como si nada, impresionante. Entonces descubrimos que Kano está trabajando en conjunto con Shang Tsung para atraer a Sonya al torneo. Luego la historia nos lleva a uno de mis personajes favoritos de esta película, Johnny Cage, quien se roba la película como el personaje narcisista, ególatra y divertido. De hecho, la gran mayoría de los chistes vienen de parte de Johnny. Thank God I didn't ask him to park the car. Great! Can't wait to see what the bathrooms look like. So, this is Outworld, huh? Well, I can see why they want to change the scenery.
De pronto a Johnny se le aparece su maestro que le recomienda sumarse al torneo para demostrar su valía como luchador y así acallar a la prensa amarillista que dice que sus habilidades son falsas, que son solo para la pantalla. Entonces estos tres personajes se subirán al barco de Shang Tsung, donde lo conocerán en persona y de paso también a dos de los personajes más cool de esta película, Scorpion y Sub-Zero. Pero la pelea no se concreta porque Raiden cae como rayo y se para la pelea. Luego de este encontrón, Raiden les cuenta de qué trata todo este asunto del Mortal Kombat y los guía espiritualmente para que puedan derrotar a sus enemigos. Finalmente llegan hasta la isla y Shang Tsung los recibe con un banquete, donde luego de unas palabras, de forma imprevista, un grupo de peleadores les tiran las mesas a un lado y se arma una demostración de los poderes de Sub-Zero. Lo peor es que aún ni siquiera terminaban de comer, seguro algunos quedaron con hambre. Y bueno, tampoco les voy a contar pelea tras pelea cómo avanza la película, pero sí les voy a contar algunas de mis peleas favoritas, rápidamente y en orden cronológico. Primero cuando Liu Kang, Sonya y Johnny Cage están merodeando en el palacio de Shang Tsung y se enfrentan a sus secuaces. Es una pelea corta, pero altamente gratificante. La segunda es Sonya vs Kano, donde luego de una breve pelea Sonya termina quebrándole el cuello al mercenario. De nuevo, una pelea simple pero satisfactoria, con Fatality incluido. La tercera es Scorpion vs Johnny Cage. Esta para mí es una de las mejores peleas por lejos porque el ninja amarillo lleva al actor al mismísimo infierno. No lo dicen explícitamente, pero está claro que allí lo llevó. La coreografía de esta pelea es notable y hay muy buenas tomas que aprovechan la escenografía, incluyendo acrobacias maestras como esta. Además, el final es épico. Johnny Cage aprovecha un escudo que se encuentra en el infierno para defenderse del hálito de fuego de Scorpion. Luego le lanza una jabalina y termina por partirle el cráneo con el escudo, explotando en 1000 pedazos. Se hasta sale una mano volando completa, el mejor fatality de la película. Se cierra esta pelea brutal con un chistecito, la foto de Johnny Cage firmada para su mayor fan. Hay otra pelea donde Liu Kang y Kitana se enfrentan, pero esta no es más que una fachada en la que esta última le dice a Kang cómo vencer a Sub-Zero. Lo que no entiendo es por qué no le dice que use agua directo, ¿para qué tan críptica? Tampoco es que sea un acertijo muy difícil, pero me parece innecesario tanto show para decirle que use agua. Luego viene Liu Kang y Sub-Zero, otra gran pelea de la película, con un excelente trabajo de coreografía, buena acción y acrobacias, y un final súbito cuando Sub-Zero crea una especie de campo de fuerza de hielo y Liu Kang, luego de ver a Kitana por ahí, recuerda lo que le dijo y le lanza un balde de agua a Sub-Zero, insertándolo en una pica de hielo. Aquí debo ser honesto y debo decir que esperaba que Sub-Zero explotara en 1000 pedazos, un poco decepcionante, pero que quedara congelado también me parece apropiado. Luego viene una de las mejores peleas de la película, Johnny Cage vs Goro, una pelea más bien corta, pero donde Johnny usa su ingenio para darle donde más le duele a Goro y luego hacerlo caer por un acantilado. Entonces Shang Tsung, acorralado, rapta a Sonya y se escapa a Outworld. Nuestros héroes le siguen y ahí es donde se encuentran a Reptile, quien se mete dentro de una estatua, se transforma en ninja y tiene una de las peleas más épicas de la película contra Liu Kang. Otra gran pelea con una muy buena coreografía que incluye la patada bicicleta de Liu Kang y termina con Reptile convertido en un montón de bichos. Hacemos un cambio de escena y nos encontramos con Shang Tsung, quien tiene encadenada a Sonya, y de pronto, de la nada, aparecen Johnny y Liu de entre los encapuchados. Cómo lo hicieron, nadie lo sabe, pero qué gran timing. Entonces se viene la pelea final entre Shang Tsung y Liu Kang, quienes se dan con todo por el futuro de la Tierra. Pero entre medio de la pelea, el sucio de Shang Tsung intenta tocarle la fibra a Liu Kang, transformándose en su hermano. Por suerte Liu Kang, quien ha madurado durante el torneo, finalmente acepta que su hermano aceptó su propio destino y finalmente destruye a Shang Tsung, lanzándolo al vacío y cayendo a las picas que se formaron con el dragón de Mortal Kombat. Ahí los espíritus arrebatados por Shang Tsung son liberados, incluyendo al hermano de Liu, quien se despide de él y por fin cierra su ciclo de venganza. La película termina con nuestros personajes celebrando, pero pronto el cielo se oscurece y aparece Shao Kahn, quien reta a nuestros protagonistas a luchar, y dejándonos con las ganas porque ya llegaron los créditos. Me acuerdo que cuando niño este final me pareció completamente increíble y me dejó emocionadísimo por la segunda parte, pero esa es otra historia que comentaré en otro video.
Mortal Kombat de 1995 no es ni de cerca una película perfecta, pero encuentro que supo armar muy bien una historia manteniendo la fidelidad a la fuente original. De hecho, Ed Boon y John Tobias, ambos creadores del videojuego, fueron guionistas del film, asegurando así que la película no se desviara de la historia. Aunque debo admitir que algunos efectos especiales han envejecido mal, hay otros que se ven bastante bien, incluyendo a Goro que, aunque a veces se ve un poco torpe, le brinda realismo al personaje. ¿Es una obra maestra? Por supuesto que no, pero es altamente entretenida y te diría que ha sobrevivido el paso del tiempo como una buena película de acción y artes marciales. Mortal Kombat de 1995, ¿qué les puedo decir? Es una película muy entretenida, no es una obra maestra ni de cerca, tiene mucha acción, las coreografías son bastante buenas, se respetan los poderes de los personajes y además se mantiene un poco el lore también de la historia del videojuego. Están los personajes, están los poderes, tal vez no está toda la violencia que quisiéramos cuando se estrenó, pero bueno, claro. Era una película que tenía que ir dirigida por lo menos a mayores de 14 años, no podía ser tan excesivamente violenta por los fatalities, digamos, pero sí cumple con lo prometido, tiene algunas muertes medias cruentas por ahí, así que la película cumple según mi visión por lo menos. Eso sí, la película obviamente no ha estado exenta de críticas, de hecho mucha gente fanática de las películas de artes marciales ha dicho que Mortal Kombat del 95 de hecho es una copia o tiene la misma trama, digamos, que Enter the Dragon, que es la película de Bruce Lee, que prácticamente es la misma trama, que tiene que ir a vengarse a una isla, a un torneo para luchar, se enfrenta con distintos personajes y finalmente lucha contra el villano principal. Una estructura de película, digamos, que podríamos decir se puede aplicar a millones de películas de artes marciales, pero en Mortal Kombat tiene la característica de que está basada en el videojuego con estos personajes increíbles, con un diseño de personajes que es realmente muy creativo. Así que díganme ustedes qué les parece Mortal Kombat, ¿tienen algún personaje favorito? ¿Qué les gusta más de esta película o qué no les gusta de esta película? O también compártanme su opinión en comparación con las películas nuevas. Y recuerden que si les gustan las películas, los análisis y obviamente todas estas rarezas de películas retro o películas modernas, pueden ver mis videos como por ejemplo el video que saqué acerca de The Thing o mi nueva sección que se llama Puras Joyas, en donde les voy a estar recomendando películas que son simplemente un 10 de 10, así que revisen ese video, lo pueden encontrar acá abajo también en los comentarios. Y no olviden seguirme en redes sociales, recuerden que soy Nacho Recomienda en todas partes. Nos estaremos viendo. ¡Chao!